Bueno, se ha hecho esperar esta clase por muchos motivos. Uno, por el conflicto universitario. Entonces, esta es la primera clase del Seminario de Informática y Sociedad o de la asignatura Técnica, Cultura y Sociedad, ¿no? Mi nombre es Larisa, soy la directora de la carrera, no soy profesora de la asignatura, soy la directora de la carrera y nos tardamos un poquito porque, a ver, por varios motivos, pero el motivo concreto por el que nos retrasamos es que teníamos un aula distinta. Ustedes estaban aquí, pero nosotros teníamos, digamos, con los compañeros de la dirección de la carrera y el CEPIA, que está aquí filmando, el aula 104, y a las 7 cuando nos enteramos que no era ahí, tener que subir todo, nos llevó un montón de tiempo, instalar, etc. Pero bueno, estamos comenzando. Y toda esta cosa rara para una clase, la cámara, la filmación, el banner, los colegas de la cátedra, nosotras y nosotros mismos como equipo de carrera, tiene que ver con que para nosotras y nosotros esto no es solo el primer teórico del Seminario de Informática y Sociedad o de Técnica, Cultura y Sociedad, sino que además es una clase inaugural o una clase magistral en la cual estamos homenajeando a Claudia Kozak, profesora titular de la asignatura hasta hace muy, muy poquito tiempo, porque bueno, de esta manera, con esta clase, esta primer clase, es la última clase de Claudia en el grado, ¿sí? Seguramente siga dando... ¡Ay, qué lindo! Sí. Y por eso venimos con plantita, yo decía flores, plantas, porque también es raro que llegue una con la planta, la deje ahí. Pero bueno, porque en estos tiempos también difíciles para gran parte de nuestra sociedad, para la universidad, para nosotras, trabajadores y trabajadoras de la universidad, hacernos un mimo en esta primer y última clase también. Es un mimo pequeño, pero un mimo al fin, para que esta última clase no pase desapercibida, ¿sí? A ver, para nosotros como equipo tiene un sentido hacer esto. Tiene que ver con que esta última clase de una colega que nos acompañó mucho tiempo, que formó sus equipos de cátedra, los docentes, que fue parte de equipos más grandes. A mí, ella no lo sabe, pero me tomó el final de Informática y Sociedad. No tiene por qué saberlo, porque no, somos tantos, pero yo sí me recuerdo de esas cosas que tenemos los estudiantes, que nos acordamos muchas veces de los profesores y las profesoras. Bueno, para nosotros esto tiene un sentido, ¿sí? Que es hacer un paréntesis, incluso en el recorrido curricular, porque quizás no es que es la primera clase de la currícula, digamos, de lo que van a efectivamente ser evaluados y trabajar a lo largo de la asignatura, sino que de alguna manera les pedimos a los profesores, a las profesoras en esta última clase que dan, una reflexión sobre nuestro tiempo, sobre su trayectoria, sobre la época, sobre las crisis a las que asistimos. Y bueno, elección acá de las colegas y de los colegas sobre lo que quieren también hablar. Y nos parece importante registrarlo, por eso la grabación y el agradecimiento a los colegas del CEPIA en este trabajo de grabación, porque también nos parece importante, por un lado, que quienes no pudieron venir puedan verla, pero también es un modo de ir construyendo memoria institucional, ¿no? De ir dejando huella de aquellas y aquellos que hicieron de alguna manera la historia de nuestra carrera. Así que bueno, a pesar del conflicto universitario, esta clase inicialmente estaba prevista para hace 2 semanas atrás, a pesar de la vorágine de estos días electorales, ¿no? De estas 2 semanas, la semana que viene tenemos elecciones en la Facu, nos queríamos hacer este tiempo, este paréntesis, bueno, para homenajear a Claudia y que tenga su tiempo, su espacio para compartir con ustedes esta última clase en el grado. Yo la voy a presentar formalmente, porque me parece que es importante dar cuenta de la trayectoria también. Bueno, Claudia Kozak es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET, también con acento en el Instituto Gino Germani. Hasta su reciente jubilación se desempeñaba como profesora titular regular del Seminario de Informática y Sociedad en nuestra carrera de Ciencias de la Comunicación y como profesora adjunta de Literatura del siglo XX en la carrera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Actualmente dirige el proyecto UBACIT, Políticas de Archivo y Tecnopoéticas Digitales en Perspectiva Decolonial, radicado en el Instituto Gino Germani. Fue directora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Maestría Internacional en Cruces de Narrativas Culturales de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero. Dicta cursos de posgrado en diversas universidades y es miembro de consejos académicos de posgrados nacionales e internacionales. Es directora de Ludión, Exploratorio Latinoamericano de Poéticas, Políticas Tecnológicas. Es coordinadora de la Red de Literatura Electrónica Latinoamericana, LITELAT, e integrante del Board of Directors de la Electronic Literature Organization. Ay, qué difícil. Aprueba mi inglés con esto. Más o menos. Sus investigaciones actuales se desarrollan en torno a las siguientes áreas: arte, tecnología y sociedad, filosofía de la técnica, literatura digital. Algunos de sus libros son Antología Litelat, volumen 1, Antología de la literatura electrónica latinoamericana y caribeña, Fobias, Fonias, Fagias, escritas experimentales. Uy, está en portugués. Esto me va a ser difícil. Escritas experimentales y electrónicas ibero-afro-latinoamericanas, tecnopoéticas argentinas, archivo blando de arte y tecnología, Caja Negra, poéticas políticas, esa es la editora, sí. Esa es la editora. Poéticas políticas tecnológicas en Argentina, Deslindes, ensayos sobre la literatura y sus límites en el siglo XX, Contra la pared, sobre grafitis, pintadas y otras intervenciones urbanas. Bueno, un montón de libros, junto a la mayoría con otros autores. Y la clase inaugural o magistral del día de hoy se llama Arte, Técnica y Cultura Algorítmica en tiempos de precariedad. Después de esta presentación, los dejo entonces con Claudia Cossack. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. Como dijo Larisa, me jubilé, entonces hoy hago la clase de traspaso de mando, podríamos decir, y la idea es que habitualmente en las clases teóricas, incluso en esta misma aula, el año pasado, el anterior, siempre era acá, yo no leía, pero hoy, dada la circunstancia, para no ponerme nerviosa, voy a leer un texto. Les pido un poco de paciencia, no va a ser un texto, o sea, va a ser largo esto, pero no va a ocupar las 2 horas. De todas maneras ya no tenemos 2 horas, así que si puedo voy a recortar también en algún lado. Y les comento que todo lo que en un primer teórico solíamos decir, y que no alcance el tiempo hoy para decirlo, lo van a tener de todas maneras en 3 anexos que lleva esta clase. Como ustedes ya vieron en el campus, hay guías teóricas, esto que llamamos guías teóricas, que son algo así como los textos escritos de las clases teóricas. Bueno, este va a tener todo lo que yo diga hoy acá, más 3 anexos. Hay partes donde no me voy a poder extender y ahí, en todo caso, leerán el anexo. Bueno. La primera, y digo algo más antes de empezar a leer, esto se divide en una primera parte de un poco de historia, de contexto, igual Larisa ya dijo bastante, esa sería la introducción, luego una primera y una segunda parte, para que ordenemos las cosas. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradezco a la carrera de Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales el honor que me han dado de inaugurar formalmente luego de la jubilación, el curso de este segundo cuatrimestre 2024 de la materia en la que me he desempeñado como docente hasta el año pasado. Como seguramente saben, este seminario, en el nuevo plan de estudios titulado Técnica, Cultura y Sociedad, deriva del antes llamado Seminario de Informática y Sociedad. Para los más jóvenes, hago un poquito de historia. Desde la creación de la carrera a mediados de la década de los 80, el curso tuvo como primer profesor titular a Héctor Toto Schmuckler, quien le dio una impronta teórica y reflexiva fundamental que
que nos siguió acompañando luego de que él decidiera radicar su tarea docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, vamos a ver, habíamos pedido esto, pero no había aparecido antes. No, lo estoy haciendo bien. No, esto no va así. Perdón. Listo, nada, no importa. Sin esto. No. Porque tiene esto. Era como vos decías y después lo enchufás. Paso de comedia, listo. Bueno, como les decía entonces, el Toto decidió radicar su dedicación docente completa en la Universidad Nacional de Córdoba y en ese momento lo sucedió como profesora a cargo Patricia Terrero, quien lamentablemente falleció en 1997. Por lo cual, Cristian Ferrer, que ya era antes profesor adjunto, tomó a su cargo la materia, en la cátedra donde sigue siendo titular al día de hoy. Yo entré en esta cátedra en 1992 como jefa de trabajos prácticos. Pasé luego a ser profesora adjunta y cuando desdoblamos la materia, digamos, la cátedra en dos grupos, pasé a ser titular para comenzar a dictar la materia con esta nueva cátedra ya conformada a partir del curso de verano de 2013. Es decir, con esta cátedra que dicta el curso que estamos hoy inaugurando, un poco tardíamente, debido al necesario plan de lucha que llevó a los paros docentes los 2 martes anteriores. Así, hago cuentas y cuentos. Dicté clases en esta facultad y en esta materia en forma ininterrumpida durante 32 años. Y hoy, aquí, me despido de las clases de grado. Cierro una etapa, abro otras, etapas mías y etapas ajenas. Mías porque sigo vinculada al Sistema Nacional de Investigación, hoy tan atacado, y colaborando en los posgrados de la Universidad Pública, hoy tan atacada, y que siempre será para mí una verdadera casa. Etapas ajenas porque el grupo que me acompañó en estos 10 años de dictado de la materia a mi cargo, Pablo Manolo Rodríguez, Ingrid Sarchman, Juan Pablo Ringelheim, Pablo Farneda, Pablo Cachatjian y más recientemente Camila Galdames, al igual que muchas otras personas con las que colaboramos en el grupo de investigación, Flavia Costa, Carmen Cruzey, Aleli Hat, entre otras que están aquí y no están aquí, sigue apostando a la educación pública desde el lugar que nos interpela, en cuanto a reflexionar en torno de las formas en que técnica, cultura y sociedad se matrizan hoy bajo la presión de un dispositivo digital hegemónico que ha hecho carne en la vida cotidiana de una gran porción de la población del planeta y sobre el cual me voy a detener en la segunda parte de esta clase. Hacer cuentas y cuentos, entonces, no es solo en este caso un recurso biográfico. Implica además dar cuenta de las motivaciones para diseñar una materia que reflexiona en torno del problema de la técnica en una carrera como comunicación al interior del plan de estudio y en la especificidad de esta cátedra. Cuando Toto Schmuckler imaginó esta materia en el marco del diseño del primer plan de estudios de la carrera, no hacía tanto tiempo que había escrito con Armand Matelard un libro titulado América Latina en la encrucijada telemática, cuya versión en castellano se publicó en 1983. El seminario, así, se llamaba Informática y Sociedad, y durante años hemos luchado, Toto el primero, porque no se entendiera como un seminario en el que se enseñaría informática. Esto era bastante claro, pero no siempre. Pero también luchamos porque no se entendiera como un seminario que se iba a ocupar solamente de las vinculaciones entre la informática y la sociedad, porque siempre nos ha interesado enmarcar la informática en un campo mayor de relaciones que involucran el fenómeno técnico como un complejo entramado tecnopolítico, económico, social, estético. Durante años temimos que informática y sociedad fuera demasiado reductor, porque nos ha interesado siempre la filosofía de la técnica, porque nos han interesado siempre los modos de constitución social de la técnica, no solo de la informática. Y sin embargo,
Las vueltas del tiempo han hecho que el nuevo plan de estudios, donde por fin conseguimos que la materia tenga un nombre más amplio, no se encuentre de lleno en la reflexión acerca de las derivas contemporáneas de las culturas digitales, esto es, de las culturas ya casi completamente informatizadas. Si la informática se entiende como el estudio e implementación del tratamiento automático de la información, sociedad informatizada alude entonces a una sociedad en la que esa implementación se encuentra generalizada y desplegada en innumerables dispositivos y acciones. Una sociedad, en suma, para la cual la informática ha pasado a ser uno de los principales formas de gestión y diseño de la vida cotidiana. Así, en el marco de una carrera de comunicación que se da por objeto una reflexión en torno de las formas de constitución de las significaciones sociales, mediadas muchas veces, no siempre, pero muchas veces tecnológicamente, a partir de artefactos, medios que son a la vez dispositivos y formas de modelización del sentido, nos hemos propuesto siempre reflexionar acerca de los fundamentos históricos y conceptuales que ha dado lugar a aquello que podemos denominar modernidad occidental tecnológica y que con variantes llega hasta el presente. Una reflexión que más que detenerse en la descripción y análisis de los artefactos mismos, buscara siempre pensar la técnica. Esto debería llevarnos a reflexionar acerca del fundamento mismo de la técnica moderna occidental, acerca de aquellas condiciones de posibilidad del particular desarrollo científico-tecnológico tal como hoy lo conocemos, condiciones de posibilidad que pueden ser analizadas tanto desde el punto de vista histórico como conceptual. Adoptar esa mirada hacia los fundamentos permite que nos despeguemos de nuestra naturalizada relación con el artificio técnico que conforma nuestro mundo más inmediato. En algún sentido, esta naturalización hace que en muchas ocasiones no veamos de los entramados tecnológicos más que lo que ellos mismos nos conducen a ver. La desnaturalización, el extrañamiento, podría en cambio dar lugar a otras miradas. Obviamente esto no implica que nos alejemos por completo del mundo técnico, que nos posicionemos en un imposible retorno a lo que alguien podría considerar como natural no técnico, o a lo no tocado por la técnica. De lo que se trata es de reconocer las condiciones que hacen posibles determinadas construcciones técnicas del mundo y no otras, determinadas concepciones de técnica y no otras, de forma tal que seamos capaces también de pensar nuevas imaginaciones técnicas. La propuesta de este curso, entonces, siempre apuntó a rastrear histórica y conceptualmente aspectos constitutivos de la sensibilidad técnica hegemónica en nuestros días, que tiene como momento decisivo de arranque los inicios de la modernidad occidental y que desde allí se ha ido desplegando. El punto de vista histórico resulta necesario porque nos permite ver que lo que entendemos por técnica no es universal, no siempre existió de este modo, no necesariamente existe del mismo modo en toda cultura, y de allí que hoy podamos hablar, junto con Yuk Hui, de necesarias tecnodiversidades. Si como aparece en la fundamentación del programa del seminario, nuestra época puede ser pensada como un largo proceso de constitución de una imagen técnica del mundo de fuerte carácter instrumental, en consonancia con criterios economicistas de eficiencia, rendimiento y productividad, la perspectiva histórica nos ayuda a calibrar hasta qué punto incluso nociones como la de eficacia y su deriva productivista hacia la eficiencia deben ser contextualizadas. Como sostiene Castoriadis al referirse a la no neutralidad de la técnica, incluso qué cosa puede ser para una sociedad su hacer eficaz, y de allí su hacer técnico, difiere en relación con sus orientaciones y valores. De allí que hasta la misma idea de eficacia tenga que ser pensada históricamente y a partir de ahí tendrán un anexo acerca de la cuestión. Así, hablaremos hoy y hablarán ustedes a lo largo del curso de informática, de la informatización de la sociedad y de las culturas, vidas algorítmicas, pero también en un sentido más amplio de la técnica como espacio social y existencial. Recorrerán enfoques filosóficos, sociológicos y estéticos en torno de un terreno común que podemos llamar con mayúscula técnica. Cada uno de los subtemas de las lecturas y de las clases aportan a la discusión en torno del cruce técnica, cultura y sociedad. A su vez, en el programa de este año,
en continuidad con el que, previendo esta transición de figuritas a cargo de la cátedra Sale Claudia, entra Manolo, ese es el eje es arte, técnica y vida algorítmica. En otros términos, arte, técnica, vida y artificialidad en tiempos de cultura algorítmica digital. Y agrego para esta clase inicial en tiempos de precariedad, sobre lo que volveré en la segunda parte. Para introducir el tema específico sucintamente, retomo también otra cosa del programa. Es posible comprender las culturas digitales contemporáneas como modulaciones de la producción, circulación, consumo cultural en las sociedades informatizadas, vinculadas en el presente con el capitalismo de plataformas, y donde el tratamiento automático de la información se encuentra desplegado en innumerables dispositivos y acciones. Pero la diseminación de lo que aquí llamaremos dispositivo digital hegemónico en el mundo globalizado e hiperindustrial desigual ha dado lugar a transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales y subjetivas que es preciso evaluar no solo cuantitativamente en función de la gran cantidad de dispositivos informáticos omnipresentes en la vida cotidiana, sino también en función de la matriz conceptual que anida en ellos. La idea de que todo es computable y de que esa computabilidad aspira a definir la vida misma. Esto se vincula en el presente con las formas de datificación de la existencia, donde toda información se convierte en dato cuantificable y de allí, en una gran mayoría de los casos, en mercancía. Pero ¿por qué incluir también el arte en todo esto? Si para el pensamiento occidental toda técnica es etimológicamente un arte, puesto que, por ejemplo, en griego antiguo se usaba la misma palabra, techne, para nombrar ambas cosas, arte y técnica, interesa seguir las derivas por las que aquello que hoy llamamos arte y aquello que llamamos técnica se vinculan y hacen mundo en artificialidad. El artificio humano en el mundo, en efecto, es tanto cosa del arte como de la técnica. Podríamos agregar también del lenguaje. En última instancia, además, interesa hacerlo porque nos preguntamos acerca de las formas contemporáneas de hacer mundo, vida, cultura, dadas las grandes transformaciones que las sociedades occidentalizadas están atravesando en relación con las características que pueda llegar a tener esa vida en el futuro, transformaciones tecnológicas, ecológicas, biológicas e incluso ontológicas. El análisis de las asociaciones que se fueron desarrollando durante el siglo XX entre arte y técnica como formas políticas de cultura, vida, permitirá establecer ciertas genealogías para leer hacia la última parte del recorrido del curso las asociaciones contemporáneas entre arte o de modo más amplio entre una dimensión estética y las tecnologías digitales. En particular, en relación con grandes interrogantes que modulan técnicamente la vida contemporánea en torno de la llamada inteligencia artificial. Podemos así pensar el programa de este seminario a partir de un cuadro de doble entrada. De un lado arte, técnica, sociedad, del otro las preguntas por los modos de ser de lo artificial digital. Cada clase, cada momento del curso podrán delimitarse entonces por el grisado de una intersección particular entre estos ejes. De tal manera, aunque haya zonas que enfaticen más unas preguntas que otras, en todo momento buscamos las intersecciones. La idea no es hablar por separado de técnica, de arte, de sociedad, de cultura, vida algorítmica, digital o de la inteligencia artificial, sino de sus vinculaciones. De cada parte del programa surgirá una trama para dar un tono específico a esa zona de grises. Caben aquí algunas aclaraciones terminológicas en función de los distintos usos que puedan darse de estas y otras palabras que son parte de nuestros diccionarios. Técnica, techne, tecnología, poiesis. Para no extenderme por demás aquí, les dejo el anexo 2 del texto, en el texto de esta clase, y allí encontrarán un desarrollo más amplio sobre el tema. Por el momento, baste decir que hablamos de técnica más que de tecnología, considerando la técnica en sentido amplio y no restringido, en cuanto complejo entramado no solo de operatorias sobre el mundo, sino también de saberes y matrices sociales de significación que definen una época y un tipo de sociedad determinada.
Esto por una cuestión de tradiciones intelectuales que mucho hacen a la conformación de los espacios de cátedra en la carrera de comunicación y sobre los que ya hablé al comienzo. Hablamos de técnica y no de tecnología por ese motivo. Ahora sí es la primera parte, que se llama Arte y técnica como regímenes de experimentación de lo sensible, potencias de creación e instauración de formas de vida. Desde la perspectiva que vengo desarrollando, arte y técnica siempre comparten mundo, puesto que pueden entenderse en el mejor de sus sentidos como regímenes de experimentación de lo sensible, potencias de creación o apertura de acontecimiento para que algo diferente pueda ocurrir. Pero no todas las zonas del arte ni de la técnica ponen de relieve esa confluencia. Cuando en el curso se dialogue con momentos específicos del arte y más en general con la dimensión estética de las formaciones técnicas, será justamente a partir de ciertas modulaciones de tales confluencias, modulaciones que no siempre sientan el mismo tipo de posición política, podríamos decir. Existen relieves de una imaginación tecnológica desviada respecto de imaginarios tecnoinstrumentales, pero también existen confluencias que se rinden ante el control que toma cuerpo bajo la forma de la novedad tecnológica y que en ese sentido se alejan del acontecimiento, lo obturan para hacer prevalecer una concepción tecnologista, ideología totalitaria de la técnica, como la definía Toto Schmuckler, que al no reconocer nada por fuera de ella misma, por ejemplo la matriz social que la contiene, instaura su forma como única posible. Esta concepción, esa tecnologista, al aceptar que lo que es tal y como es, obtura cualquier posibilidad de un futuro nuevo, diferente. Ahora bien, ¿cuáles son las concepciones corrientes del arte que se manifiestan en nuestra sociedad? ¿Es el arte una práctica autónoma, separada del todo social, con sus propias reglas, o no lo es? ¿Es el arte el reino de la inspiración o por el contrario implica un trabajo? Así como desarrollarán largamente en el curso una discusión sobre concepciones de técnica, a los fines del programa es preciso problematizar las concepciones de arte. Una concepción muy extendida en nuestras sociedades y que se relaciona con lo que Herbert Marcuse llamaba críticamente el carácter afirmativo de la cultura, es la idea de que el arte, considerado durante mucho tiempo como momento culminante de la cultura, sería una especie de reino elevado e incluso contrastivo respecto de las actividades corrientes en la sociedad como las relacionadas con el trabajo o la economía. Ese reino elevado estaría garantizado por la capacidad humana universal, supuestamente, de desarrollar las facultades del espíritu. Marcuse consideraba que el liberalismo burgués usaba este argumento como coartada para salir exitoso de su negación a considerar las condiciones materiales de existencia como parte ineludible de las posibilidades mismas de desarrollar las facultades del espíritu. Por supuesto, ha pasado mucha agua bajo el puente y esas concepciones han sido muy criticadas. Sin embargo, esas concepciones siguen vigentes en amplios sectores de la sociedad. En algún sentido, el motivo, me parece, de esa vigencia es resultado de una especie de vulgarización de parte de las concepciones de arte que propuso el romanticismo a comienzos del siglo XIX, movimiento surgido en plena revolución industrial que se opuso a los efectos de alienación que ésta producía. En gran medida, de allí derivan las concepciones que tienden a disociar el arte y la técnica, o que aún vinculándolas, supeditan al arte a alguna idea superior. Suele pensarse en efecto que es con el romanticismo que esta disociación cobra fuerza, por lo que el romanticismo tiene de jerarquización de la imaginación frente a la razón, o por ideas habituales que vinculan al arte con nociones como genialidad o inspiración de artistas que supuestamente no trabajan sus materiales, sino que se dejan llevar en una suerte de liberación de su interioridad. Esas ideas recibidas resultan a menudo cómodas, pero ocultan otro aspecto. El hecho de que el modo de ser con la tecnología del romanticismo, siguiendo un planteo de Carl Mitcham, puede ser entendido como un modo algo más ambivalente, un desasosiego crítico, dice este autor, que contempla tanto una oposición al mundo mecanizado moderno
como un terror amoroso hacia una expansión de los procesos de la vida vehiculizada por los artefactos, en términos del programa de este curso, de los procesos de producción de artificialidad, y que se explica con el concepto de lo sublime, aquello que aterra pero seduce, un placentero temor, y que podemos leer también en Frankenstein de Mary Shelley, del que leerán fragmentos, y en esa modalidad romántica del doble, vinculada a lo siniestro, que es la figura del autómata. Ahora bien, el arte siempre se relaciona con la técnica. Solo una estética idealista se permite desconocer la inscripción técnica del arte. Sin embargo, en sentido casi inverso, una parte de los discursos acerca de las relaciones entre arte y técnica, con motivo de enfatizar la inscripción técnica del arte, olvida a veces la inscripción social e histórica de la técnica, y con ello resulta muchas veces en posicionamientos modernizadores acríticos. Así, en tanto el arte siempre involucra algún grado del hacer, la aplicación de unas técnicas particulares le es indisociable. Con todo, esa relación arte-técnica nos ubica entonces en una posición incómoda y paradojal. Cuando se asume una posición crítica respecto de la existencia concebida a escala técnica calculada, y podemos compartir esa posición, se suele caer en nociones idealistas respecto del arte como ámbito puro de creación inspirada, espontánea, no construida, que vendría a servir de contrapeso a la tecnificación de la vida. Lo que dije antes de Marcuse. Que criticaba Marcuse. En ese sentido, el arte resulta una especie de completa zona liberada, con lo que se barrería rápidamente con su aspecto técnico, que es inescindible de la práctica artística. El propio Adorno llamaba en su teoría estética esto el dominio técnico de los materiales, la propia historia de las formas inscripta en la materialidad, que es también social, de la práctica artística. Pero por otro lado, cuando se asume el arte como terreno abierto a la experimentación y producción a partir del uso de herramientas y procedimientos, y también podemos compartir esta idea, se podría recalar en nociones de cuño modernizador crítico, que tienden a ver la técnica como instrumento necesario de progreso, abierto a cualquier mejoramiento, lo que lleva ciertamente a una pobre lectura de la historia. Dejo esto en suspenso para que lo vuelvan a considerar cuando lean más adelante en el curso textos literarios co-creados con inteligencias artificiales. Me detengo algo más en la noción de carácter afirmativo de la cultura y en la crítica del arte como zona liberada. Sé que probablemente hayan leído en la carrera acerca del carácter afirmativo de la cultura de Marcuse, pero resulta interesante volver a él. El concepto de cultura afirmativa, que fue desarrollado tempranamente en la teoría crítica por Marcuse, se vincula con desarrollos más generales acerca de la razón instrumental y su relación con la técnica moderna. A Marcuse le interesaban todas esas cosas a la vez, lo que permite a Marcuse desarrollar una larga argumentación con vistas a evaluar cuándo la cultura, el arte incluido, en el contexto de la sociedad tecnológica administrada, una sociedad cerrada que disciplina y administra todas las dimensiones de la existencia, cuándo podría o cuándo no podría, lo veremos más adelante, ser una potencia de negación de lo dado, es decir, un acontecimiento que discuta el statu quo. Dejo también en este punto otro anexo con el desarrollo completo o más o menos completo respecto de esta cuestión. Básicamente, lo que Marcuse cuestiona es la mala conciencia del liberalismo burgués que afirma que la cultura es no solo un reino de valoración superior, contrapuesto al mundo real, sino también universal, obligatorio para todos y accesible a cada uno en su interioridad. Como en el mundo real, debido a las desiguales condiciones materiales de existencia, esa universalidad es solo formal, la cultura también es afirmativa en su afirmación del statu quo. La crítica que hace Marcuse a la cultura y al arte, entendidos como reino del hacer, pero que no obliga a nada, resulta importante para mostrar, por un lado, hasta qué punto sobreviven en nuestro tiempo nociones idealistas del arte y la cultura, que pierden así de vista su carácter técnico y material, y al mismo tiempo para discutir la noción de una neutralidad de la técnica en cualquier producción de las artes tecnológicas, de nuevo, por ejemplo, las co-creaciones con inteligencias artificiales, de las que darán cuenta más adelante. Ahora bien,
Marcuse en su argumentación introduce muchas veces unos nexos adversativos donde de alguna manera da vuelta el argumento. Dice, por ejemplo, pero el liberalismo burgués no es solo una ideología, expresa también una situación correcta. Y ahí uno dice, ¿cómo? Al separar la cultura del reino de la necesidad material, muestra que ella misma, la cultura, está construida sobre una falta. La exhibición de esa falta, que se da según Marcuse en lo mejor del arte burgués, instala la sospecha de que algo mejor puede o debería suceder. Es lo que Marcuse llama la promesa de felicidad del arte, que en distintos textos levanta, incluso también Adorno hablaba de esto, como un arte negativo que niega la sociedad en la que se vive, justamente porque en esa negación considera que hay algo que falta. La sociedad, hay una falta en la sociedad y el arte vendría de alguna manera a discutir esa falta a través de una negatividad. Ahora bien, el problema es que también Marcuse llama a esto a veces el refugio de la cultura. Y este es un gran tema a discutir, porque ese refugio sería el momento de la verdad del arte burgués, que ya había criticado. Una expresión poco feliz, me parece, de la cual convendría sospechar, aunque aparezca de forma bien pensante, en programas televisivos y radiales. Así entonces, del mismo modo en que se impone una reflexión desnaturalizadora de las concepciones de arte, lo que hice antes, conviene recordar también las concepciones más naturalizadas de la técnica para discutirlas. Por ejemplo, la idea de que la técnica es básicamente el reino de la utilización de instrumentos que no tienen direccionalidad alguna. Es preciso destacar que cuando lo técnico se considera solo como conjunto de instrumentos, se da la tendencia a pensar a este ámbito como un espacio neutro, que en todo caso permitiría usos diversos, incluso opuestos, buenos o malos, dependiendo de las decisiones de quienes los realizan. Lo que se pierde de vista así es que cada instrumento técnico surge en un momento determinado de la historia humana, ligado a otros instrumentos y a las personas que los crearon, ligado también a los sistemas sociales que les dieron cabida, a las instituciones y los modelos de pensamiento, entre otras vinculaciones. Cuando evaluamos desde esa perspectiva un instrumento simple, nos resulta más difícil encontrar ese complejo sistema de vinculaciones que le dan sentido. Pero cuando pasamos de la consideración individual de instrumentos simples a la consideración global de redes de instrumentos, máquinas, instituciones y personas, vemos que esa red adquiere históricamente ciertos sentidos hegemónicos, pero no otros. La técnica, en efecto, es más una matriz contenedora de instrumentos enmarcados que un conjunto azaroso de unidades instrumentales neutras. En términos de Gilles Deleuze, un pensador a quien no podríamos tildear nunca de antitécnico, y lo cito, un agenciamiento nunca es tecnológico, sino que es precisamente lo contrario. Las herramientas presuponen siempre una máquina social, y la máquina, antes de ser técnica, siempre es una máquina social. Siempre hay una máquina social que selecciona o asigna los elementos técnicos empleados. Una herramienta seguirá siendo marginal o poco empleada mientras no exista la máquina social o el agenciamiento colectivo capaz de incluirla en su filum, que quiere decir, en latín, cepa. Así, nuestro mundo es hoy un mundo técnico germinado de una precisa cepa de fuerte carácter instrumental. ¿Podemos acaso dejar de habitar un mundo tal construido social e históricamente por la sociedad de la que formamos parte? La técnica crea mundo y al crearlo nos modifica y se constituye en destino de lo humano, destino histórico con todo y no fuera del tiempo, que se ha formado en capas hasta dar con la fórmula de una modernidad occidental tecnológica matrizada, como dijimos, por criterios de cálculo, eficacia, productividad. Imposible entonces salirnos ya de la esfera de lo técnico, que es nuestro ambiente. Con todo, eso no significa que debamos conformarnos con ella tal y como se nos ha dado históricamente. Se imponen así algunas preguntas. ¿Cómo pensar en una nueva imaginación técnica sin una radical transformación social? ¿Y a qué tipo de respuestas da a esas preguntas? ¿Y qué tipo de respuestas da a esas preguntas eso que llamamos arte?
El curso que estoy introduciendo busca algunas respuestas, aun si provisorias, a esas preguntas. Y ahora sí, la segunda parte, que se llama Cultura, vida algorítmica, experiencia comunal, precariedad. Luego del extenso marco general anterior, que encuadra la reflexión general del curso, me detengo ahora en las líneas de sentido que puntean el programa de este año en vinculación con lo que actualmente se ha dado en llamar cultura algorítmica. Entre otras cuestiones que hacen a lo que en el programa del curso se llama vida algorítmica, desarrollarán en algunas clases nociones como administración algorítmica de la cultura, a partir de un texto de Agustín Berti, que podemos vincular con la noción de cultura de cultura algorítmica, tal como la desarrolla otro autor llamado Ted Strifas, que también Agustín Berti cita. En un artículo de Strifas llamado justamente Cultura Algorítmica, donde en realidad retoma un texto de Alexander Galloway sobre que se llama, donde también plantea la cultura algorítmica y que trabaja el tema de los videojuegos. Strifas propone rastrear las condiciones a través de las cuales se hizo posible una cultura algorítmica orientada por datos, esto es, una noción de cultura deslizada hacia la órbita del procesamiento de datos realizado por máquinas. La tesis de este autor, bastante provocativa, es que en ese deslizamiento hacia la cultura de datos, que en realidad se inició hacia la década de 50, y de allí en adelante, la cultura comienza a abandonar su sentido de ser algo así como el paradigma de la esfera pública, tal como se la entendió en la modernidad, para dar lugar a una nueva cepa de cultura de élite, que presume, sin embargo, de ser exactamente lo opuesto, es decir, de ser el máximo exponente de lo democrático. Strifas fundamenta esta idea de la cultura algorítmica como cultura de élite en el hecho de que la cultura orientada por datos se basa en un principio de autoridad, como toda cultura de élite. En este caso, una autoridad dada a los algoritmos que procesan la información, actividad que de alguna manera se convierte en la forma de rearticulación de la sociedad, esto es, en la forma de gestión de masas. Doy énfasis a estos tres términos: algoritmos, información, masas, porque Strifas sigue una metodología similar a la que estableció Raymond Williams en sus distintas aproximaciones a la noción de cultura y que ustedes conocen, como la que aparece, por ejemplo, en Marxismo y Literatura. Así, Strifas lee la noción de cultura en la actualidad a partir de su vinculación con otras nociones. Si Williams sostenía que la cultura en la modernidad debía leerse a partir de un rastreo etimológico que la vinculaba con las nociones de sociedad y economía, Strifas sostiene que para comprender la cultura actual habría una cantidad de términos asociados de los que toma estos tres: algoritmos, información, masas, para desarrollar su argumento. Otro abordaje en sintonía es el de Taina Bucher, una autora que no se conforma con hablar de cultura algorítmica, sino que habla directamente de vida algorítmica, bajo la premisa de que la vida no solamente es influenciada por los medios digitales, sino que tiene lugar en y a través de paisajes de medios algorítmicos. En función de que los algoritmos de los medios digitales están en la actualidad inscriptos en el tejido de la vida cotidiana, se convierten en nuestras formas de conocimiento del mundo, de las demás personas y de nosotros mismos. Aunque esto no indique una agencia completamente autónoma de los algoritmos, puesto que, y la cito, la capacidad de los algoritmos de producir socialidad viene ya dada siempre en relación con otros elementos y como parte de un ensamblaje a través del cual estos elementos asumen su sentido en primer lugar, la autora está pensando aquí la noción de algoritmo en su tecnicidad como parte de un medio asociado, tal como se comprenderá mejor cuando lean en el curso a Gilbert Simondon, a quien la autora cita. En todo caso, resulta fundamental pensar esta cultura vida algorítmica no a partir del algoritmo entendido solo en un sentido estrecho como un conjunto de instrucciones codificadas por las cuales una máquina digital realiza algo, sino en cuanto a un dispositivo social. El algoritmo podría ser visto así como otra forma de nombrar lo que podemos llamar dispositivo digital hegemónico contemporáneo.
esto es, como un conjunto de tecnologías, discursos, instituciones y prácticas que dan lugar a procesos de asubjetivación atravesados por relaciones de poder-saber, surgidas de un momento histórico datado aproximadamente hacia mediados del siglo XX y vinculado a estrategias de gubernamentalidad basadas en la gestión computada de grandes masas de información. Si bien lo central de este dispositivo digital se vincula con la cultura algorítmica contemporánea, también se articula, a pesar de su distancia y sus diferencias, con otros aspectos que modelaron la cultura técnica moderna, como por ejemplo la equivalencia entre técnica y progreso. Así, algunas características de lo que llamo dispositivo digital hegemónico podrían ser las siguientes. 1. La presuposición de una equivalencia entre modernización tecnológica, novedad y progreso, basada en criterios meramente instrumentales, correlativos en este caso a la supuesta neutralidad de los datos y la información. 2. La estandarización automática de consumos culturales desde una pretendida libertad de elección que remite, como todos sabemos, en realidad a algoritmos de segmentación de perfiles de consumidores. 3. La data vigilancia como modo de control social masivo a partir de nuestras huellas digitales en la red global de datos informáticos, alimentada por innumerables dispositivos de captura, Internet, las redes sociales, las aplicaciones de teléfonos inteligentes, el sistema de transporte y cualquier otro dispositivo de registro visual, sonoro y táctil en el espacio que habitamos. 4. La ampliación inédita de contenidos, textos, imágenes, sonidos, accesibles para cada vez más personas, pero no siempre la producción de competencias para discernir críticamente respecto de ellos. 5. La desmemoria por saturación de información. El auge de la fake news tiene mucho que ver con esto y con el punto anterior. 6. El ocultamiento de la materialidad digital, tanto de infraestructuras como de la propia materialidad algorítmica, correlativo al ocultamiento de condiciones materiales de existencia en una vida digital que se promociona como accesible y similar para todos. Como argumentan Nick Couldry y Ulises Mejías, un buen marco de comprensión de la cultura contemporánea, o como yo he propuesto, del dispositivo digital hegemónico, es el del análisis del colonialismo. De allí su propuesta de lectura de este estado de cosas a partir de la noción de colonialismo de datos. Cito: el colonialismo de datos combina las prácticas extractivas depredadoras del colonialismo histórico con los métodos abstractos de cuantificación provenientes de la computación. En términos de otra autora, Paola Ricaurte, muy afín a los anteriores, esta sociedad de grandes datos se sustenta en 3 asunciones que es preciso desmontar: que los datos reflejan la realidad, que el análisis de datos genera el tipo de conocimiento más valioso y preciso, y que los resultados del análisis de datos se usan siempre para producir las mejores decisiones acerca del mundo. En cuanto a la noción misma de dispositivo, tal como puede desarrollarse en la estela de Foucault, resulta productiva porque suma dimensiones sociales, económicas y políticas a las evidentes resonancias tecnológicas del término cuando se lo piensa solo como una máquina o aparato, acepción que por supuesto también está presente, sobre todo si pensamos en la cultura digital. De hecho, de acuerdo a Giorgio Agamben, el significado tecnológico del término dispositivo aparece como uno de los significados posibles en los diccionarios franceses. Dice franceses porque está hablando de Foucault. Pero un dispositivo es no tanto un instrumento técnico, sino, parafraseando a Foucault, una red de elementos heterogéneos, discursivos y no discursivos, con una función estratégica dominante nacida de un momento histórico dado para responder a una urgencia. Esa urgencia se vincula con la gubernamentalidad informacional desde mediados del siglo XX, devenida en nuestros días gubernamentalidad algorítmica. Como comenté, todo dispositivo cruza procesos de subjetivación. Con todo, en el estadio actual del desarrollo del dispositivo digital, esos procesos de subjetivación son extrañamente desubjetivantes. Menciono 2 alternativas para pensar esto y que no son exactamente iguales. Por un lado, Agamben sostiene que lo que define a los dispositivos en la fase actual del capitalismo es que ellos no actúan tanto a través de la producción de un sujeto, sino a través de procesos que podemos llamar de desubjetivación. Y pone un ejemplo,
diciendo, aquel que se deja capturar por el dispositivo teléfono celular, cualquiera sea la intensidad del deseo que lo ha movilizado, no adquiere por ello una nueva subjetividad, sino solo un número a través del cual puede ser controlado. Por otro lado, Antoinette Roubraud y Thomas Burns dicen, llamamos gubernamentalidad algorítmica globalmente a un cierto tipo de racionalidad anormativa o apolítica que reposa sobre la recolección, la agrupación y el análisis automatizado de datos en cantidad masiva, de modo de modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles. Así, el dispositivo digital devenido cultura algorítmica atraviesa la vida cotidiana, la vida misma de una amplia población del mundo globalizado, considerándola básicamente como perfiles o sustitutos de sujetos o dobles estadísticos con vistas a predecir comportamientos. En realidad, aunque Roubraud y Burns sostienen primero que la gubernamentalidad algorítmica no produce subjetivación alguna, en el mismo texto pivotan en su argumentación entre paradójicas formas de enrarecimiento de los procesos de subjetivación y de subjetivación. Por eso su propuesta es esencialmente a través del conocimiento, incluso técnico, y el reconocimiento de la distancia, comprender, y ahora lo cito, la diferencia entre esas representaciones estadísticas y lo que constituye a los individuos en los procesos de individuación que les son propios, con todos los momentos de espontaneidad, los acontecimientos, los pasos al costado por respecto a los posibles anticipados que prevalecen en esos procesos. Dicen esto porque en su pensamiento abrevan en parte del pensamiento de Deleuze al proponer pensar esos pasos al costado como nuevas formas de vida. ¿Será entonces posible leer en clave de esos raros procesos de subjetivación / desubjetivación al interior del dispositivo digital hegemónico formas de dar pasos al costado en nuestros tiempos de precariedad? Hablo de precariedad y pienso, por supuesto, en la precariedad actual de sociedades como la nuestra, arrasadas económica y culturalmente por políticas exclusivas y negacionistas, con su banal falta de memoria, y que se suben a la ola de las corrientes más perversas del dispositivo digital hegemónico, con sus ejércitos de trolls pagos por el erario público y sus violencias, no solo simbólicas, sino también sobre los cuerpos y las vidas. Vidas precarias las hay y las hubo en muchos contextos. No por ello tendríamos que conformarnos con ellas. Y puesto que las formas de enrarecimiento de los procesos de subjetivación contemporáneos también derivan en precariedad de la experiencia comunal, del ser en común y con otros, se puede abrir la reflexión acerca de las vías posibles para un pensamiento-acción decolonial en el marco de estas sociedades de datos. De hecho, los propios Caldry y Mejías recurren para proponer epistemologías decoloniales de datos al pensamiento de Enrique Dussel y de Aníbal Quijano, quienes analizaron in extenso las prácticas del colonialismo histórico y propusieron también epistemologías decoloniales. Como respuestas en términos de las prácticas, existen actualmente redes como Tierra Común, intervenciones para decolonizar los datos, o el Movimiento de Tecnologías No Alineadas, o Radical AI Network, red de inteligencia artificial radical, una red de inteligencia artificial crítica que al tiempo que busca, lo cito, exponer cómo la inteligencia artificial reacomoda poderes, también sueña con y construye sistemas humanos-máquina o humanos y inteligencia artificial que pongan el poder en manos de la gente, es lo que dicen. La red plantea una serie de principios y tácticas para dar lugar a lo que llaman inteligencia artificial decolonial. Entre los principios se cuentan, por ejemplo, el reconocimiento de que la distribución desigual del poder empuja a los márgenes a personas de color, negras, indígenas, mujeres, queer, trans, de género no conforme, pobres, discapacitadas, entre otras. Así como el reconocimiento de que la inteligencia artificial es frecuentemente extractiva, explotadora, vigilante, controladora, prescriptiva y reduccionista. También existe aquí en Buenos Aires LAIA, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial, que busca generar y promover herramientas de inteligencia artificial abiertas con el fin de construir soberanía tecnológica.
Y en Chile, Ética Digital Chile, que se propone como una web de documentación para dar a conocer los peligros, los estoy citando, del uso de plataformas distópicas y ofrecer maneras y opciones fáciles para comenzar a usar plataformas éticas. E incluye entre sus entradas no solo explicaciones sobre muchos de los temas de los que hoy di cuenta acá, sino incluso algunas que proponen acciones de desasignación del dispositivo digital hegemónico, como por ejemplo, y recomiendo que la lean, una guía de pasos a seguir para liberarte y dejar de alimentar a la bestia máquina. Y te va dando los pasos de cómo desasignarte de todas las plataformas para llegar a una especie de autonomía digital. Adicionalmente, para el análisis de prácticas artísticas digitales, estas redes permiten ser tomadas como indicios de pensamientos, acciones críticos en relación con el dispositivo digital hegemónico, que pueden vincularse con una suerte de resistencia algorítmica, aun si las prácticas artísticas tienen en general efectos más mediados y diferidos en cuanto a potencias de negación de lo dado en su búsqueda de reformulaciones sensoriales y cognitivas del mundo. En el campo del debate cultural, desde hace ya varias décadas, el pasaje de las culturas letradas y humanistas, alfabéticas, a culturas audiovisuales e infoconectivas, posalfabéticas, se vincula con el debate por el poshumanismo, que ustedes también transitarán más adelante en las clases. Como ha planteado Peter Sloterdijk, a quien leerán más adelante en el curso, el humanismo puede comprenderse en términos de cultura letrada en cuanto, dice, telecomunicación fundadora de amistad en el medio de la escritura. Una telecomunicación en el tiempo, porque implicó una modulación de la cultura que en el mundo occidental ha visto su surgimiento en las culturas grecolatinas y judeocristianas para expandirse y reformularse por siglos, al menos hasta mediados del siglo XX. Se trató así de sociedades que legaron en su escritura a lectores futuros ciertos textos que a su vez serían reinterpretados y reescritos. Un modelo alfabetizador educador que sustentó la posibilidad de una vida en común a partir de la contención de los impulsos desinhibidores que lo humano lleva consigo. Podríamos decir con Bataille, a partir de la contención de la parte maldita de la humanidad. Sin embargo, para Sloterdijk, el humanismo llegó a su fin en el siglo XX, en el momento en que la sociedad epistolar dejó lugar a la sociedad más mediática, correlativa a dos vinculaciones mediales políticas, la radio en relación con la Primera Guerra Mundial y la televisión en relación con la Segunda, y de allí al presente en vinculación con las redes informacionales contemporáneas asentadas sobre bases, cito, postliterarias, post-epistolográficas y en consecuencia posthumanistas. Hoy, cuando las culturas letradas parecen ser ya un capítulo algo lejano de nuestra historia, cuando los desarrollos de la bioinformática rediseñan las versiones de lo viviente, humane, desde la biología sintética a la llamada inteligencia artificial. Esperen, se fue una página en blanco. No sé qué pasó acá. Los desafíos, bueno, lo que nos lleva a los desafíos por comprender la mutación antropológica ontológica que nos atraviesa, esos desafíos precisan encontrar otras respuestas. De allí la cantidad de pensamiento contemporáneo que se ocupa del problema de la agencialidad natural artificial y que en términos del poshumanismo crítico propuesto, por ejemplo, por Rossi Braidotti, implica tanto una reevaluación para las humanidades y ciencias sociales de su propio objeto, como de los binarismos naturaleza-cultura, humano-no humano, etc. Todo esto ustedes lo van a revisitar más adelante. Esto lleva a dar cuenta de que lo humano mismo siempre ha sido una construcción, un enunciado que se pretendió universal y neutro, aunque nunca lo fue. ¿Sí? Que un poco eso se pueda transmitir, que se puede producir conocimiento y que se puede producir conocimiento crítico en este marco afectivo. Si llega a pasar eso, a pasar un poquito de estas cosas, yo voy a estar contento en esta especie de traspaso. Gracias, Manolo.
empezó Toto y sigue Manolo. O sea, en el medio hubo Cristian, hubo Claudia, pero ahí hay algo, ¿no? Lo afectivo no es para nosotros, no era Héctor Schmuckler, sino el Toto, o Toto, y es Manolo en este caso. Y otra nota de color, yo también fui estudiante de este seminario. En 1990 yo estaba cursando doctorado en letras, pero a mí me interesaba el cruce entre la literatura y la cultura mediática, se decía en ese momento, o más mediática. Y no tenía nada para cursar en la carrera, o sea, en el incipiente doctorado de Filosofía y Letras, bueno, no había casi cursos. Y entonces vine a la facultad y cursé Informática y Sociedad. Y fui a la otra facultad a decirle que me lo dieran como un seminario de doctorado. Y el Toto hizo una nota, había que hacer una monografía final de a dos, pero yo la hice sola. Entonces el argumento fue que como yo la hice sola, me lo tenían que considerar como un seminario de doctorado, cosa que sucedió. Y en Filosofía y Letras me lo dieron como un seminario de doctorado. Y bueno, y 2 años después, la materia empezó como un seminario y la carrera era chiquita en los 80. Entonces era un seminario realmente, un grupo chico de personas que se reunían en torno a un tema que era la técnica. Y entonces, cuando yo cursé, ya empezaba la masividad, entonces ya había 2 turnos. Venían el Toto, Patricia, Cristian y las 2 ayudantes recién egresadas, que eran Claudia Feld y Estela Schindel, y todos estaban ahí y daban como la clase. Hablaba uno, pero todos estaban. En el 92, la materia se convirtió en seminario, pero en realidad en una materia. ¿Por qué? Porque empezó a tener teóricos y prácticos, que no tenía antes. Entonces ahí Patricia me llamó para decirme que con el Toto habían estado diciendo si yo quería ser JTP. Y así fue que entré a la carrera de comunicación. 32 años. Claro, cerrá vos, Larisa. No, por ahí lo digo paradita. No, a mí me toca por el rol que coyunturalmente ocupo. Pero no, vení, Manolo. Claro. Me toca estar mucho en diálogo con colegas de otras carreras de comunicación y de periodismo de nuestro país, ¿no? Y también con muchas graduadas y graduados que en sus con sus trabajos, en sus trayectos profesionales, se encuentran con graduadas y graduados de otras carreras de comunicación y de periodismo. Y yo creo que este seminario, o el antiguo seminario, es como muy único en el conjunto de las carreras de comunicación y periodismo del país. Digo porque muchas veces se nombran juntas comunicación y periodismo, y que se hace de alguna manera junto con el seminario de diseño gráfico y junto con el seminario, yo les digo con los viejos nombres, digamos. Confieso que todavía a veces me los olvido de los nuevos nombres, pero con los viejos nombres, con los cuales yo también estudié, digamos, y el seminario de cultura popular y masiva, son quizás los 3 seminarios, y no casualmente se llaman seminarios o se llamaban seminarios, que hacen al trayecto de la carrera de comunicación de la UBA el diferencial, digamos, de nuestra carrera, quizás en relación a otras carreras. Y particularmente, quizás en Córdoba recuperan algo de ¿no? Por supuesto, por el... Ah, bueno, pero me parece que eso, que es como una huella este seminario, con todos sus traspasos, una huella identitaria de nuestra carrera y por lo tanto de nosotras y nosotros como graduades de nuestra propia formación. Nada, ¿qué dice? Gracias. Sí, y es cierto, porque en realidad se originó acá este tipo de perspectiva a partir del Toto que la trajo, pero claro, el Toto después se mudó definitivamente a Córdoba, entonces también esta línea de trabajo, y muy particularmente la línea de filosofía de la técnica con la que todos nosotros trabajamos y estamos muy en contacto con el grupo de filosofía de la técnica de Córdoba. De hecho van a leer un texto de Agustín Berti, que es parte de ese grupo. Y otro lugar donde yo diría esto se desplegó fue en la UNER, en Paraná, justamente porque Patricia había ido a dar clase a Paraná de una primera materia que se llamaba Tecnología y Sociedad,
no, se llamaban Nuevas Tecnologías y luego cambiaron el plan y se llamó Tecnología y Sociedad, donde yo trabajé 20 años casi. Sí, y de hecho uno de los ayudantes de esta cátedra, que no está hoy, no pudo venir lamentablemente porque los paros lo corrieron, es Pablo Farneda, egresado de la carrera de Comunicación de la UNER. Bueno, nada, son detalles biográficos. No sé si alguien quiere decir algo más, pero sí invitarles, contarles que además del equipo de la cátedra, de Camila, de Juan Pablo, de Ingrid, nos acompaña Diego de Charras, vicedecano de la facultad, e invitarles que mañana vamos a estar presentando, si no cursan, y si no decidan si van a cursar o van. Vamos a estar presentando en el auditorio el vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación, donde hay un texto de Manolo, uno de Ingrid, también de Claudia, que de alguna manera recupera, es un libro, un vocabulario que recorre nociones constitutivas del campo de la comunicación y que fue hecho colectivamente con aportes de muchos de nuestros docentes, también de docentes de otras universidades nacionales, y donde ponemos en diálogo esas nociones por ahí constitutivas de cada materia, de cada seminario, de cada zona de la carrera, unas en diálogos con otras. Así que, invitadas, invitados va a estar Cristian en la presentación, junto con Oscar Steinberg, que anda medio enfermo, vamos a ver si va a estar, con Mónica Petraschi, Estela Martini, Santiago Gándara y Alejandro Kaufman. Así que si tienen ganas, allí nos vemos. Me parece que va a ser un lindo encuentro comunitario también para seguir dialogando.